Nunca imaginé que algún día escucharía a mi propio hijo celebrar mi muerte. Horas antes, el mundo entero creía que yo ya no existía. El avión en el que viajaba había caído. Las noticias hablaban de un accidente terrible, de restos esparcidos entre humo y metal. Los reportes iniciales decían que no había sobrevivientes. Pero yo estaba viva. Todavía no entiendo cómo logré salir de entre los asientos destrozados y el olor a combustible. Solo recuerdo el frío, el silencio extraño después del caos, y mis manos temblando mientras trataba de levantarme. Había gritos, personas pidiendo ayuda, y luego sirenas a lo lejos. Pasaron horas entre confusión, preguntas y ambulancias. Alguien quería llevarme al hospital de inmediato, pero en ese momento solo podía pensar en una cosa: mi hijo, Daniel. Pensé que lo único que necesitaba era verlo, abrazarlo, decirle que estaba bien, que su madre seguía viva. Por eso, antes de cualquier revisión médica, tomé un taxi y fui directo a casa. El trayecto fue silencioso. El conductor me miraba por el espejo retrovisor con una mezcla de curiosidad y preocupación. Mi ropa aún tenía manchas de polvo y humo. Yo apenas podía sostenerme derecha, pero mi mente repetía una sola idea: llegar a casa. Cuando el taxi se detuvo frente a la puerta, sentí un alivio profundo, pero ese alivio duró apenas unos segundos, porque antes de tocar el timbre, escuché algo que no esperaba. Música, una música alegre que venía desde la sala. Luego escuché risas, risas fuertes, despreocupadas, y después el sonido inconfundible de copas chocando. Me quedé quieta frente a la puerta, tratando de entender lo que estaba pasando. Quizás Daniel tenía visitas, quizás estaban viendo las noticias y todavía no sabían lo que había ocurrido. Di un paso más cerca de la puerta. Entonces escuché su voz. La reconocería entre 1000 personas. La voz de mi hijo, con un tono que nunca le había escuchado antes. Alegre, exaltado. Daniel dijo con claridad: «Sirvan más champán. El avión de mi mamá cayó. Todo esto ahora es nuestro». Sentí como si el aire desapareciera de mis pulmones. Me quedé paralizada frente a la puerta. Mi hijo, mi propio hijo, dentro de la casa, celebrando. No estaba solo. Reconocí la risa de Carla, mi nuera. Esa risa ligera que siempre llenaba la casa cuando venían a visitarme. Y también escuché otra voz, más grave. Era Rafael, el hermano de mi difunto esposo. Los tres estaban allí, brindando, celebrando, porque creían que yo estaba muerta. Apoyé una mano contra la pared para no caerme. Mi cuerpo aún estaba débil por el accidente, pero lo que estaba escuchando me dejó mucho más sin fuerzas que cualquier golpe. Dentro de la sala, Carla dijo algo que me heló la sangre. «Entonces mañana mismo deberíamos hablar con el abogado. No tiene sentido esperar más para dividir todo». Daniel respondió de inmediato, casi riendo. «Claro, la casa, las cuentas, todo eso ya podemos organizarlo». Sentí un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con el accidente. Había pasado toda mi vida trabajando, ahorrando, ayudando a Daniel cuando lo necesitaba. Siempre pensé que estaba construyendo algo para su futuro. Y ahora estaba escuchando cómo planeaban repartirse mi vida como si fuera una herencia recién abierta. Pero entonces ocurrió algo que me hizo sentir aún más frío por dentro. Rafael dijo, con un tono casi satisfecho: «Te dije que insistieras en ese vuelo. A veces las cosas salen mejor de lo esperado». Mi corazón dio un golpe fuerte. Ese vuelo. De repente recordé cada detalle del día anterior. Recordé a Daniel insistiendo en que viajara. Recordé cómo revisó la fecha conmigo. Recordé cómo me dijo que ese vuelo era el más conveniente. Recordé incluso que él mismo me ayudó a comprar el boleto. En ese momento, frente a la puerta de mi propia casa, escuchando a mi familia celebrar mi muerte, algo dentro de mí cambió. Una idea empezó a formarse lentamente. Una idea que nunca habría querido tener. Quizás el accidente no fue simplemente una tragedia. Quizás alguien estaba esperando que ese avión no regresara. Y mientras yo seguía de pie, invisible al otro lado de la puerta, entendí que mi regreso esa noche iba a cambiar la vida de todos los que estaban dentro de esa casa. Me quedé inmóvil frente a la puerta de mi propia casa. Ni siquiera recuerdo cuánto tiempo pasé allí, con la mano apoyada en la pared y el corazón golpeando tan fuerte que parecía que alguien más podía escucharlo. Dentro seguía la música. Una canción alegre, ligera, completamente fuera de lugar para una noche que, según las noticias, había terminado en tragedia. Pero lo que más me dolía no era la música. Eran las voces.
La voz de mi hijo, la voz de mi nuera, y la voz de Rafael. Respiré despacio y me acerqué un poco más a la puerta. No quería hacer ruido. No sabía exactamente por qué, pero algo dentro de mí me decía que debía escuchar. Debía entender. La música bajó un poco de volumen, y entonces escuché claramente a Daniel hablar. Mañana voy a llamar al abogado otra vez. Quiero que todo quede listo cuanto antes. Sentí un nudo en la garganta. El abogado. Sabía perfectamente de qué abogado estaba hablando. Era el mismo que había llevado los papeles de la herencia de mi esposo cuando él murió años atrás. Carla respondió casi de inmediato, con un tono impaciente. ¿Y cuánto tiempo crees que tardará todo eso? Porque sinceramente no quiero esperar meses para empezar a mover las cosas. Mover las cosas. Mi casa, mis cuentas, mi vida entera reducida a mover cosas. Daniel suspiró como si estuviera cansado de la pregunta. Depende de si aparece el cuerpo o no. Pero si no aparece, incluso podría ser más rápido. El silencio que siguió a esas palabras me atravesó como un cuchillo. Había sobrevivido a un accidente de avión hacía apenas unas horas. Todavía tenía el olor del humo pegado a la ropa. Y dentro de mi propia casa, mi hijo estaba hablando tranquilamente sobre lo conveniente que sería que mi cuerpo nunca apareciera. Entonces escuché la voz de Rafael. Grave. Lenta. Como siempre hablaba cuando estaba bebiendo. Les dije que no se preocuparan tanto. Al final todo salió mejor de lo que esperábamos. Salió mejor de lo que esperábamos. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Mi respiración se volvió pesada. Me apoyé en la puerta para no perder el equilibrio. No podía creer lo que estaba escuchando. Carla soltó una pequeña risa. Bueno, ahora lo importante es saber cuándo podemos vender la casa. Este lugar es demasiado grande para nosotros y seguro vale mucho más de lo que pensamos. Mi casa, la casa donde Daniel dio sus primeros pasos. La casa donde aprendió a andar en bicicleta en el patio. La casa donde lo vi crecer. Ahora era solo una propiedad que mi nuera quería vender. Daniel respondió con un tono práctico, como si estuviera hablando de cualquier negocio. Primero tenemos que arreglar los papeles. Luego veremos qué conviene hacer con la casa. Carla insistió, pero sería mejor venderla rápido. Con ese dinero podríamos comprar algo en la ciudad, algo moderno. Cerré los ojos. Las voces dentro de la casa seguían hablando, pero por un momento dejé de escucharlas. Mi mente empezó a viajar hacia atrás. Recordé a Daniel cuando tenía 5 años. Llegaba corriendo hacia mí cada vez que volvía del trabajo. Me abrazaba fuerte y decía que yo era la persona más importante del mundo. Recordé cuando tenía 8 años y se enfermó con fiebre alta. Pasé toda la noche sentada a su lado, cambiando paños fríos en su frente. Recordé cuando tenía 10 años y me dijo que cuando creciera me compraría una casa enorme para que nunca tuviera que preocuparme por nada. Mi pequeño Daniel. Ese niño dulce. Ese niño que se dormía abrazado a mi brazo porque decía que sin mí no podía dormir. ¿En qué momento desapareció? Abrí los ojos lentamente. Las voces dentro de la sala volvieron a llegar hasta mí. Carla estaba hablando otra vez. ¿Y las cuentas del banco? ¿También están a tu nombre? Daniel respondió. Algunas sí, otras tendremos que revisarlas con el abogado. Rafael soltó una risa baja. Lo importante es que todo está encaminado. Escuché el sonido de una botella destapándose. Más champán siendo servido. El ruido del líquido cayendo en las copas. Rafael volvió a hablar. La verdad, muchacho, hiciste bien en insistir tanto con ese viaje. Si no fuera por eso, quién sabe cuánto más habría que esperar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Insistir con ese viaje. Otra vez esa frase. Otra vez ese recuerdo. Daniel insistiendo en que tomara ese vuelo. Daniel revisando el horario conmigo. Daniel diciéndome que era el mejor día para viajar. Dentro de la casa, Daniel soltó una risa nerviosa. Bueno, tampoco sabíamos que iba a pasar algo así. Carla respondió enseguida. A veces, la vida simplemente acomoda las cosas. La vida acomoda las cosas. Apoyé la frente contra la puerta. El dolor en mi pecho era tan fuerte que por un momento pensé que iba a caer ahí mismo. No era solo tristeza, era algo más profundo, algo que empezaba a transformarse en una certeza. Mi hijo no estaba llorando por mí, no estaba preocupado, no estaba confundido, estaba celebrando. Celebrando porque pensaba que yo había muerto. Abrí los ojos. Miré la manija de la puerta frente a mí. Durante años había entrado por esa puerta con tranquilidad, con la seguridad de que dentro estaba mi familia. Pero esa noche entendí algo.
La casa que estaba detrás de esa puerta ya no era la misma. Y tal vez las personas dentro tampoco lo eran. Respiré hondo. Mi mano tembló cuando se acercó a la manija. Por un instante dudé, porque sabía que en el momento en que abriera esa puerta, nada volvería a ser como antes. Pero también sabía que no podía quedarme afuera para siempre. Así que apreté los dedos alrededor de la manija y decidí abrir la puerta. Abrí la puerta lentamente. El sonido de la música salió hacia el pasillo junto con el olor dulce del champán recién servido. Por un instante, nadie se dio cuenta de que yo estaba allí. Sus risas seguían llenando la sala, y el sonido de las copas chocando parecía cada vez más fuerte. Di un paso dentro de la casa. Fue entonces cuando Carla me vio. Sus ojos se abrieron tanto que pensé que iba a gritar. La copa que tenía en la mano se le resbaló de los dedos y cayó al suelo. El vidrio se rompió en varios pedazos y el sonido hizo que Daniel y Rafael se voltearan al mismo tiempo. Durante unos segundos nadie dijo nada. Solo me miraban, como si hubieran visto algo imposible. Daniel se puso de pie tan rápido que casi tira la silla hacia atrás. Su rostro perdió el color de inmediato. «Mamá». La palabra salió de su boca como un susurro roto. Carla retrocedió un paso, llevándose la mano al pecho. «No, eso no puede ser». Rafael también se levantó, pero su reacción fue distinta. No gritó, no habló. Solo me observó con una expresión extraña, como si estuviera tratando de entender cómo era posible que yo estuviera allí. Yo me quedé quieta cerca de la puerta. Podía sentir el cansancio del accidente en todo mi cuerpo, pero en ese momento el dolor físico parecía insignificante comparado con lo que tenía frente a mí. La sala estaba iluminada, demasiado iluminada. Sobre la mesa había una botella de champán abierta, varias copas llenas y platos con bocadillos. Incluso había un pastel pequeño. Un pastel. La música seguía sonando desde un altavoz en la esquina. Una melodía alegre que ahora parecía completamente absurda. Miré cada detalle lentamente. Las botellas, las copas, la mesa preparada. Todo indicaba lo mismo. No era una reunión casual. Era una celebración. Una celebración por mi muerte. Daniel dio un paso hacia mí, todavía pálido. «Mamá, nosotros pensamos que...» Carla terminó la frase por él. «Pensamos que habías muerto». Su voz temblaba, pero sus ojos no tenían lágrimas. Eso fue lo primero que noté. Nadie estaba llorando. Nadie parecía aliviado. Solo estaban asustados. Asustados porque yo estaba viva. Caminé unos pasos más dentro de la sala. Cada movimiento mío parecía hacerlos retroceder un poco. Miré nuevamente la mesa. Tomé una de las copas que estaban servidas y la levanté ligeramente, observando el líquido dorado moverse dentro del cristal. Así que estaban celebrando. Nadie respondió. Daniel tragó saliva. Carla evitó mirarme. Rafael cruzó los brazos. Apoyé la copa nuevamente sobre la mesa con cuidado. El sonido del vidrio tocando la madera fue lo único que se escuchó en la habitación. Entonces levanté la mirada y los observé a los tres. Mi voz salió tranquila, mucho más tranquila de lo que me sentía por dentro. «Díganme algo». Daniel dio otro paso hacia mí, nervioso. «Mamá, de verdad no es lo que parece». Lo interrumpí con una sola pregunta. ¿Estaban celebrando que sobreviví? ¿O que creían que había muerto? El silencio que siguió fue tan pesado que parecía llenar toda la casa. Nadie respondió. Carla miró a Daniel esperando que dijera algo. Rafael desvió la mirada hacia la ventana. Daniel finalmente habló, pero su voz sonaba torpe, desordenada. Nosotros estábamos en shock. Escuchamos la noticia del accidente y pensamos lo peor. Solté una pequeña risa sin humor. ¿Y el champán ayuda a superar el shock? Carla se apresuró a intervenir. No era por eso. Solo estábamos intentando calmarnos. Miré el pastel sobre la mesa. ¿También el pastel ayuda a calmarse? Carla no supo qué decir. Rafael finalmente habló con su tono grave de siempre. «Mercedes, todos estamos alterados. Lo importante es que estás viva». Lo miré directamente. Curioso, porque hace unos minutos escuché que todo había salido mejor de lo que esperaban. Rafael guardó silencio. Daniel pasó una mano por su cabello, claramente desesperado por controlar la situación. «Mamá, de verdad estás entendiendo todo mal. Nadie quería que te pasara nada». Sus palabras me atravesaron como una aguja. Nadie quería que te pasara nada. Recordé de nuevo su insistencia con el viaje. Recordé cómo había revisado el horario conmigo. Recordé cómo me llamó 3 veces ese mismo día para asegurarse de que no cambiara el vuelo. Daniel siguió hablando.
Fue un accidente. Nadie podía prever algo así. Lo miré con calma. Entonces dime algo. ¿Quién eligió ese vuelo? Daniel se quedó quieto. Solo un segundo. Pero fue suficiente. Carla respondió rápido. Bueno, Mercedes, tú misma dijiste que querías viajar. Daniel asintió inmediatamente. Sí, mamá. Tú elegiste ese vuelo. Sus palabras quedaron flotando en el aire. Tú elegiste ese vuelo. Sentí un frío profundo recorrerme el cuerpo, porque sabía perfectamente que eso no era verdad. Yo no había elegido nada. Daniel fue quien buscó las opciones. Daniel fue quien me llamó para decirme cuál era el mejor horario. Daniel fue quien compró el boleto. Lo miré fijamente. Mi hijo evitó sostener mi mirada, y en ese momento entendí algo que me hizo sentir un vacío enorme dentro del pecho. La mentira no era un error, era una decisión. Una decisión que él había tomado en cuestión de segundos. Para protegerse. Respiré lentamente. La música seguía sonando de fondo, ridículamente alegre en medio de ese silencio tenso. Miré a Daniel una vez más, y por primera vez en toda mi vida, sentí que estaba mirando a un extraño. Salí de la casa sin decir una palabra más. Nadie intentó detenerme. Mientras cerraba la puerta detrás de mí, escuché cómo la música se apagaba de golpe dentro de la sala. Las voces comenzaron a murmurar nerviosas, pero ya no quise escuchar más. El aire de la noche me golpeó el rostro, y por primera vez desde que salí de los restos del avión, sentí que podía respirar. Caminé unos pasos por la acera, alejándome de la casa donde había vivido durante tantos años. Mis piernas todavía estaban débiles, pero mi mente estaba despierta como nunca. Cada palabra que había escuchado dentro de esa sala seguía repitiéndose en mi cabeza. La herencia, el abogado, la casa, y sobre todo aquella frase. Salió mejor de lo que esperábamos. Me detuve bajo un poste de luz y cerré los ojos por un momento. Intenté recordar cada detalle de los últimos días. El viaje, el vuelo, la conversación con Daniel. Al principio todo parecía normal, pero mientras más pensaba en ello, más cosas comenzaban a sentirse extrañas. Recordé cómo había empezado todo. Yo no tenía planes de viajar. De hecho, llevaba semanas diciendo que prefería quedarme en casa. Ya no me gustaban los aeropuertos llenos ni los trayectos largos. Pero Daniel insistió. La primera vez fue durante una cena. Mamá, deberías tomarte unos días para descansar, me dijo. Un cambio de aire siempre hace bien. Le respondí que no era necesario, pero al día siguiente volvió a mencionarlo. Encontré unos vuelos muy baratos para la próxima semana. Podrías visitar a tu prima. Cuando dudé, él sonrió y dijo que incluso podía ayudarme a organizar todo. Recuerdo que pensé que era un gesto amable. Un hijo preocupado por su madre. Ahora, mientras caminaba por la calle oscura, esa misma conversación tenía un significado completamente distinto. Daniel no solo sugirió el viaje, insistió, revisó las fechas, comparó horarios. Incluso me llamó 2 veces el mismo día para preguntarme si ya había confirmado, y cuando finalmente acepté, fue él quien compró el boleto. En ese momento no lo vi como algo extraño. Ahora no podía dejar de pensar en ello. Seguí caminando unos metros más. Las luces de la ciudad parecían más frías de lo normal. Un pensamiento empezó a tomar forma lentamente en mi mente. Si Daniel había insistido tanto en ese vuelo, ¿había alguna razón? Sacudí la cabeza. No quería llegar a conclusiones absurdas. Pero había algo más. La frase de Rafael. Te dije que insistieras en ese vuelo. Me apoyé en la pared de un edificio para recuperar el equilibrio. Todo se estaba mezclando en mi cabeza. El accidente. La celebración. Las conversaciones que había escuchado. Necesitaba respuestas. Y de pronto recordé algo. El aeropuerto. El lugar donde todo había comenzado. Si alguien había notado algo extraño antes del despegue, debía haber sido allí. Levanté la mano y detuve un taxi que pasaba por la calle. El conductor bajó la ventana. ¿A dónde va, señora? Al aeropuerto, respondí. El hombre me miró por el espejo retrovisor durante el trayecto. Probablemente mi aspecto no era el de alguien que debía estar viajando de nuevo esa misma noche. Pero no hizo preguntas. El aeropuerto estaba mucho más silencioso que durante el día. Las luces blancas iluminaban el enorme espacio casi vacío. Cuando entré, el eco de mis pasos resonó en el piso brillante. Me acerqué al mostrador de información. Un hombre joven levantó la vista. Buenas noches, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Respiré hondo antes de hablar. Viajaba en el vuelo que salió esta mañana, el que tuvo el accidente. El hombre abrió los ojos con sorpresa. ¿Usted
¿Estaba en ese vuelo? Asentí. Estoy buscando a alguien que estuviera trabajando en la puerta de embarque. El empleado dudó un momento, luego tomó el teléfono y habló en voz baja con alguien. Después de unos minutos, apareció una mujer con uniforme azul y cabello recogido. Su expresión cambió cuando me vio. «Soy Verónica», dijo con suavidad. «Estaba trabajando en la puerta de embarque esta mañana». Asentí. «Necesito preguntarle algo». Ella me condujo hacia una pequeña área con algunas sillas vacías. Cuando nos sentamos, me observó con atención. «Debe haber sido una experiencia muy difícil», dijo. «Lo fue», respondí. «Pero hay algo que necesito saber». Verónica frunció ligeramente el ceño. «¿Qué cosa? ¿Recuerdas si ocurrió algo extraño antes de que abordáramos el avión?» La mujer pensó unos segundos. Al principio negó con la cabeza, pero luego su expresión cambió. «Bueno, ahora que lo menciona». Sentí que mi corazón empezaba a latir más rápido. «Hubo un hombre que se acercó a preguntar por usted». Mi respiración se detuvo. «¿Preguntar por mí?» «Sí». Verónica asintió lentamente. «No recuerdo su nombre, pero preguntó si usted ya había abordado». Me quedé en silencio. «¿Y qué le dijo usted?» «Le dije que aún no, pero que estaba por entrar al avión». Verónica continuó. «Parecía muy interesado en saber si usted ya estaba dentro». Tragué saliva. ¿Era pasajero del vuelo?» Verónica negó con la cabeza. «No lo creo». Fruncí el ceño. «¿Por qué?» «Porque no llevaba equipaje ni boleto en la mano. Y además», agregó ella con una ligera duda en la voz, «no estaba en la fila para abordar». Mi estómago se apretó. «¿Entonces qué hacía allí?» Verónica respiró despacio antes de responder. «Eso es lo extraño. Ese hombre no parecía un pasajero». Me quedé sentada frente a Verónica durante varios segundos sin saber qué decir. El ruido lejano de los carros de limpieza pasando por el aeropuerto parecía amplificarse en el silencio que se había formado entre nosotras. Un hombre había preguntado por mí. No era pasajero, no estaba en la fila, y lo único que quería saber era si yo ya estaba dentro del avión. Sentí que algo se movía dentro de mi pecho, una mezcla incómoda de intuición y miedo. «¿Recuerda cómo era ese hombre?», pregunté finalmente. Verónica negó con la cabeza con cierta frustración. «Lo siento. Había mucha gente ese día. Solo recuerdo que llevaba traje oscuro y parecía estar apurado». Suspiré despacio. No era mucho, pero era más de lo que tenía hace unos minutos. Le agradecí a Verónica por su tiempo y me levanté de la silla. Mi cuerpo todavía estaba cansado, pero mi mente estaba demasiado alerta para pensar en descansar. Caminé por el pasillo del aeropuerto con pasos lentos, tratando de ordenar todo lo que acababa de escuchar. Un hombre preguntando por mí. Un hombre esperando saber si yo había abordado el avión. Cuando estaba a punto de salir del edificio, escuché una voz detrás de mí. «Señora Mercedes». Me detuve de inmediato. Giré lentamente. Una mujer baja, de cabello oscuro con algunas canas y un bastón en la mano me observaba con atención. Su rostro tenía pequeñas marcas, como cicatrices ya cicatrizadas. Por un momento me tomó un segundo reconocerla, pero entonces recordé. La había visto entre los sobrevivientes después del accidente. «Usted también estaba en el vuelo», dije. Ella asintió. «Sí, mi nombre es Lucía Torres». Se acercó un poco más. Pensé que tal vez querría hablar con alguien que también estuvo allí. La miré con curiosidad. En sus ojos había algo más que simple empatía. Había preocupación. «¿Está bien?», le pregunté. Lucía suspiró antes de responder. «Lo estoy, considerando lo que pasó. Pero en realidad quería preguntarle algo». «Adelante». Lucía miró alrededor del aeropuerto como si quisiera asegurarse de que nadie estuviera escuchando. «¿Usted notó algo extraño antes de abordar el avión?». La pregunta me sorprendió. «¿A qué se refiere?». Lucía apoyó ambas manos sobre el bastón. «Antes de subir al avión, yo estaba sentada cerca de la puerta de embarque. Siempre llego temprano a los vuelos porque me gusta dibujar a las personas que veo en los aeropuertos». «¿Dibujar?». Ella sonrió ligeramente. «Soy retratista. Trabajo haciendo ilustraciones y retratos rápidos». Asentí con interés. «¿Y qué vio?». Lucía bajó un poco la voz. «Vi a un hombre hablando por teléfono cerca de la puerta. Parecía muy nervioso. Mi corazón empezó a latir más rápido». «¿Recuerda lo que decía?». «No todo», respondió ella. «Pero recuerdo una frase muy clara». Hizo una pausa antes de repetirla. «Todo está listo. Ella no regresará». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Está segura de eso?». «Completamente».
Lucía me observó con atención. En ese momento no le di importancia. Pensé que hablaba de otra persona, de algún problema personal, pero después del accidente no pude dejar de pensar en esa frase. Ella no regresará. Mis manos se tensaron ligeramente. Lucía continuó. Cuando escuché en las noticias que usted había sobrevivido, recordé que el hombre mencionó su nombre antes de esa frase. El mundo pareció quedarse en silencio por un momento. ¿Mencionó mi nombre? Sí. Respiré hondo tratando de mantener la calma. ¿Podría reconocerlo si lo volviera a ver? Lucía dudó unos segundos. Tal vez. Pero luego añadió algo que me sorprendió. Aunque hay algo que podría hacer mejor que eso. ¿A qué se refiere? Lucía abrió su bolso y sacó un pequeño cuaderno de dibujo junto con un lápiz. Como le dije, soy retratista. Tengo buena memoria para los rostros. Se sentó en un banco cercano y abrió el cuaderno sobre sus rodillas. Si usted quiere, puedo intentar dibujarlo. Me quedé mirándola sin decir nada durante un instante. Después asentí. Lucía comenzó a mover el lápiz sobre el papel con movimientos rápidos y seguros. Las líneas empezaron a formar una cara poco a poco. La forma del rostro, la línea de la mandíbula, las cejas, los ojos. Yo observaba cada trazo con una sensación extraña creciendo dentro de mí. Algo en ese dibujo comenzaba a parecerme familiar. Lucía siguió dibujando con concentración absoluta. Agregó detalles en la nariz, en la boca, en el cabello. El retrato empezó a verse cada vez más claro. Mi corazón comenzó a latir con más fuerza, porque ese rostro lo había visto muchas veces antes. Lucía levantó el cuaderno y lo giró hacia mí. Creo que se parecía a esto, dijo. Miré el dibujo y sentí como si toda la sangre abandonara mi cuerpo. Reconocía esa cara. No había ninguna duda. Era Rafael, el hermano de mi difunto esposo. El hombre que hacía unas horas había estado en mi sala brindando por mi muerte. Me quedé en silencio mirando el retrato. Lucía frunció ligeramente el ceño. ¿Lo reconoce? Asentí lentamente. Sí, lo conozco muy bien. Mi voz salió apenas como un susurro. Es parte de mi familia. Lucía me observó con sorpresa. ¿Familia? No respondí de inmediato, porque en ese momento una nueva pregunta empezó a formarse dentro de mi cabeza. Si Rafael estaba en el aeropuerto preguntando por mí, si Rafael estaba hablando por teléfono diciendo que yo no regresaría, entonces había algo más detrás de todo esto. Algo mucho más grande que una simple coincidencia, porque Rafael nunca tomaba decisiones solo. Y mientras miraba el dibujo en mis manos, una duda comenzó a crecer con fuerza. Si Rafael estaba allí, ¿quién le había pedido que estuviera allí? Salí del aeropuerto con el dibujo todavía en las manos. El papel parecía pesar más de lo que realmente pesaba, como si cada línea trazada por Lucía llevara una verdad que yo todavía no quería aceptar. Rafael. El rostro que había visto en ese cuaderno no dejaba lugar a dudas. Era él, el mismo hombre que había estado en mi casa celebrando mi supuesta muerte hacía apenas unas horas. Caminé lentamente hacia la calle y tomé un taxi. Durante todo el trayecto no dije una sola palabra. Miraba por la ventana mientras las luces de la ciudad pasaban una tras otra, tratando de ordenar todo lo que estaba ocurriendo. Rafael en el aeropuerto, preguntando por mí, hablando por teléfono, diciendo que yo no regresaría. Pero Rafael no era el tipo de hombre que organizaba cosas por su cuenta. Siempre había sido alguien que seguía a otros, alguien que aprovechaba las oportunidades cuando aparecían. Eso significaba que no estaba solo, y en ese momento solo había una persona que podía beneficiarse realmente de mi muerte. Daniel, mi propio hijo. El taxi se detuvo frente a mi casa. Las luces seguían encendidas en la sala. Le pagué al conductor y me bajé con cuidado. No entré por la puerta principal esta vez. Caminé alrededor de la casa, pasando por el jardín que yo misma había cuidado durante años. Las flores que había plantado seguían allí, tranquilas bajo la luz de la luna. Llegué hasta la ventana lateral de la sala. Estaba entreabierta. Desde allí podía escuchar claramente las voces dentro. Me acerqué despacio, procurando no hacer ruido. Y entonces los escuché. Daniel estaba hablando con un tono completamente diferente al que había usado frente a mí. Te dije que no celebráramos tan pronto. Su voz estaba llena de tensión. Dentro de la sala se escuchó el sonido de una silla moviéndose. Rafael respondió con irritación. ¿Y qué querías que hiciera? Todos creíamos que era imposible que alguien saliera vivo de ese accidente. Daniel golpeó algo sobre la mesa. Eso no importa ahora. Ella está viva.
Mi corazón se apretó al escuchar esas palabras. No había preocupación en su voz. Solo frustración. Rafael resopló. No era algo que pudiéramos prever. Daniel respondió con rabia. Te dije que esperaras, al menos hasta confirmar todo. Me quedé inmóvil junto a la ventana. Cada palabra que escuchaba confirmaba lo que mi mente había empezado a sospechar. Dentro de la sala, Carla comenzó a caminar de un lado a otro. Podía escuchar sus pasos rápidos sobre el suelo. Su voz temblaba cuando habló. Esto es un desastre. Si ella está viva, lo perdemos todo. El silencio que siguió a esa frase fue corto, pero suficiente. Lo perdemos todo. No hablaban de tristeza. No hablaban de culpa. Hablaban de dinero. Rafael respondió con voz baja. Todavía no sabemos qué tanto escuchó. Daniel murmuró algo que no alcancé a entender. Carla volvió a hablar, ahora más nerviosa. ¿Y si habla con la policía? Rafael respondió inmediatamente. No tiene pruebas. Daniel no parecía convencido, pero estuvo en la casa. Nos vio, nos escuchó. Carla se detuvo de golpe. No, dijo con firmeza, no escuchó nada importante. Yo sabía que eso no era verdad. Había escuchado suficiente. Rafael caminó por la sala. Sus pasos eran pesados. Tranquilízate. Incluso si sospecha algo, no puede demostrar nada. Daniel suspiró con fuerza. Todo iba a ser tan sencillo. Esa frase me hizo cerrar los ojos por un momento. Tan sencillo. Carla habló otra vez. Todavía puede salir bien. Daniel respondió con incredulidad. ¿Salir bien? Mamá sigue viva. Carla se acercó a él. Podía escuchar el sonido suave de su voz, tratando de convencerlo. Escúchame, mientras no tenga pruebas, todo sigue igual. Rafael añadió. Exacto. Y mientras tanto podemos actuar como si nada hubiera pasado. Daniel parecía cada vez más nervioso. No es tan fácil. Ella me conoce. Va a sospechar. Carla soltó una pequeña risa nerviosa. Siempre sospecha de todo. Hubo un breve silencio. Luego, Carla dijo algo que me hizo sentir un frío profundo en el estómago. Además, todavía tenemos otra opción. Daniel preguntó. ¿A qué te refieres? Carla respondió con una calma que me heló la sangre. Todavía podemos decir que ella no está bien mentalmente. Sentí que mi respiración se detenía. Dentro de la casa, Daniel dudó. ¿Estás hablando en serio? Carla continuó. Podemos decir que el accidente la afectó, que está confundida, que imagina cosas. Rafael soltó una risa corta. Eso podría funcionar. Daniel parecía estar pensando. Si logramos que alguien confirme que no está en sus cabales. Carla terminó la idea. Entonces, nadie tomará en serio lo que diga. El silencio volvió a llenar la sala. Yo seguía allí, afuera de la ventana, sintiendo cómo cada palabra se clavaba más profundo que la anterior. No solo habían celebrado mi muerte, ahora estaban planeando algo más. Querían quitarme mi voz. Querían convencer al mundo de que yo estaba perdiendo la razón. Apoyé la mano contra la pared de la casa para mantenerme firme. La casa donde había criado a mi hijo, la casa donde ahora se planeaba destruirme. Y en ese momento, comprendí algo que ya no podía ignorar. La traición que estaba enfrentando era mucho más profunda de lo que había imaginado. Me alejé de la ventana en silencio. Las voces dentro de la casa seguían discutiendo, pero ya no necesitaba escuchar más. Cada palabra que habían dicho era suficiente para entender lo que estaba pasando. Caminé por el jardín despacio, tratando de no hacer ruido. El aire de la noche estaba frío, y por primera vez desde el accidente sentí el cansancio en todo mi cuerpo. Pero mi mente no podía detenerse. Carla quería decir que yo estaba perdiendo la razón. Quería convencer a todos de que mi mente ya no funcionaba bien. Eso significaba algo muy claro. No era una idea improvisada. Era parte de un plan. Mientras salía por la pequeña puerta lateral del jardín, recordé algo que en ese momento me pareció demasiado extraño para ser casualidad. 2 semanas antes, Carla había estado hablando con nuestra vecina Clara. En ese momento no le di importancia. Ahora todo empezaba a tener sentido. La casa de Clara estaba justo al lado de la mía. Caminé hasta allí lentamente y toqué la puerta. Pasaron unos segundos antes de que escuchara pasos dentro. La puerta se abrió y Clara apareció con una bata ligera sobre los hombros. «Mercedes», dijo sorprendida. Pensé que... Se quedó en silencio cuando me vio. Sus ojos se llenaron de emoción. «¿Estás viva?» Asentí suavemente. «Sí, Clara, estoy viva». Ella abrió la puerta completamente y me tomó del brazo para que entrara. La casa de Clara siempre había sido cálida y tranquila.
El olor a té de manzanilla llenaba el aire. «Siéntate», dijo con voz temblorosa. Dios mío, cuando escuché la noticia del avión pensé lo peor. Me senté frente a ella en la pequeña mesa del comedor. Clara me observaba con una mezcla de alivio y preocupación. «¿Estás bien?». Respiré despacio antes de responder. «Físicamente sí, pero necesito preguntarte algo importante». Clara frunció ligeramente el ceño. «Dime». «Hace 2 semanas, Carla vino a hablar contigo». Clara bajó la mirada por un momento. «Sí». «¿Qué te dijo?». Clara dudó unos segundos antes de responder. «Me dijo que estaba preocupada por ti». Sentí un peso en el pecho. «¿Preocupada?». Clara asintió lentamente. «Dijo que habías empezado a olvidar cosas, que a veces repetías preguntas y que parecía que estabas confundida». Negué con la cabeza. «Eso no es verdad». «Lo sé», respondió Clara con rapidez. «Por eso me pareció extraño cuando lo dijo». La miré con atención. «¿Dijo algo más?». Clara suspiró. «Sí. Me pidió que si notaba algún comportamiento raro en ti, se lo dijera». Sentí un escalofrío. «¿Con qué propósito?». Clara levantó la mirada hacia mí. «Porque según ella, quizá necesitarías que alguien tomara decisiones por ti». Las palabras quedaron flotando en el aire. Tomar decisiones por mí. Eso significaba una sola cosa: declararme incapaz. Clara continuó hablando con cautela. Me habló de la posibilidad de un tutor legal. Alguien que administrara tus cosas si tu salud mental empeoraba. Cerré los ojos por un instante. Ahora todo encajaba. No era una idea nueva. Habían estado preparando ese camino desde antes. Abrí los ojos de nuevo. «¿Daniel estaba contigo cuando dijo eso?». Clara asintió. «Sí». Estaba sentado en la sala. «¿Dijo algo?». Clara dudó, como si estuviera tratando de recordar cada palabra con cuidado. Al principio no habló mucho. Luego levantó la vista y dijo algo que en ese momento no entendí del todo. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Qué dijo? Clara respiró hondo antes de repetirlo. Dijo que si el plan legal no funcionaba, siempre estaba el viaje. El silencio llenó la habitación. Sentí que todo dentro de mí se congelaba. El plan legal. El viaje. 2 caminos. 2 maneras diferentes de lograr lo mismo. Me levanté lentamente de la silla. Clara me observó con preocupación. «Mercedes, ¿qué está pasando?». La miré directamente. «Lo que está pasando es que no fue una coincidencia». Las palabras salieron de mi boca con una claridad que incluso me sorprendió. Intentaron primero convencer a todos de que yo estaba perdiendo la razón. Y cuando eso no funcionó, mis manos se cerraron lentamente. Entonces vino el viaje. Clara se llevó la mano a la boca. «¿Estás diciendo que...». No terminé la frase. No era necesario. Las piezas finalmente encajaban. Había 2 planes. Uno para quitarme mi libertad y otro para quitarme la vida. Clara se levantó también. «Mercedes, esto es muy serio. Si sospechas algo así, necesitas ayuda». Asentí. «Lo sé». Mi mente ya estaba tomando una decisión. Había una persona que podía ayudarme. Una persona que conocía bien a mi familia. Una persona que no se dejaría intimidar. Laura Ocampo, la abogada que había trabajado con mi esposo durante años. Tomé mi bolso de la mesa. Clara me miró. «¿A dónde vas?». Respiré profundo. «Voy a buscar a la única persona que puede ayudarme a enfrentar esto». Clara frunció el ceño. «¿Quién?». «La abogada de mi esposo, Laura Ocampo». Y mientras caminaba hacia la puerta, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Hasta ese momento había sido una mujer confundida, tratando de entender una traición, pero ahora sabía algo con absoluta certeza. Si mi propia familia había planeado mi caída, entonces era hora de que enfrentaran las consecuencias. Salí de la casa de Clara con una sola idea clara en la mente. Necesitaba ayuda, y no de cualquier persona. Necesitaba a alguien que no se dejara engañar, alguien que entendiera cómo funcionaban las mentiras, alguien que supiera convertir palabras en pruebas. Mientras caminaba por la acera oscura, saqué mi teléfono. El nombre de Laura Ocampo apareció en la pantalla. No hablábamos desde hacía varios años, pero recordaba perfectamente quién era. Laura había sido la abogada de mi esposo. Durante décadas manejó asuntos legales de la familia. Siempre fue directa, inteligente y, sobre todo, imposible de intimidar. Si había alguien que podía enfrentar una situación como esta, era ella. Respiré hondo y presioné el botón para llamar. El teléfono sonó 3 veces. En la cuarta, escuché su voz. «Mercedes». Su tono era sorprendido. Escuché lo del accidente en las noticias. Pensé que
Estoy viva, Laura. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. ¿Dónde estás? Cerca de casa. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Y necesito hablar contigo ahora mismo. Laura no hizo preguntas innecesarias. Dime la dirección, voy para allá. Guardé el teléfono. Clara seguía mirándome desde su puerta cuando regresé a la acera. ¿Vendrá? Asentí. Sí. No pasaron ni 20 minutos cuando las luces de un automóvil negro se detuvieron frente a la casa. Laura bajó del coche con paso decidido. Llevaba un abrigo oscuro y su expresión era tan firme como siempre la recordaba. Cuando me vio, se detuvo unos segundos. Mercedes, ¿de verdad estás viva? Asentí. Y necesito que escuches algo muy importante. Entramos a la casa de Clara para poder hablar con tranquilidad. Laura dejó su bolso sobre la mesa y se sentó frente a mí. Cuéntamelo todo desde el principio. Respiré profundamente. Entonces comencé. Le hablé del accidente, del regreso a casa, de la fiesta que encontré en la sala, de las conversaciones que escuché a través de la puerta, del aeropuerto, del hombre preguntando por mí, del retrato que Lucía había dibujado, y finalmente de Rafael. Laura no me interrumpió ni una sola vez. Escuchaba en silencio, con los ojos fijos en mí y las manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando terminé, la habitación quedó en silencio. Laura respiró despacio. Es más grave de lo que imaginaba. Clara la miró preocupada. ¿Crees que Mercedes está en peligro? Laura respondió sin dudar. Si todo esto es cierto, entonces sí. Luego volvió a mirarme. Pero hay algo que me interesa más que cualquier otra cosa. ¿El qué? Las palabras que ellos mismos dijeron. Fruncí el ceño. ¿A qué te refieres? Laura se inclinó un poco hacia adelante. Las personas que creen que ya ganaron suelen hablar demasiado. Recordé las discusiones que había escuchado desde la ventana, las frases descuidadas, las confesiones casi involuntarias. Laura continuó. Si ellos ya han dicho tantas cosas, no necesitamos obligarlos a confesar. Solo necesitamos darles la oportunidad de hablar una vez más. Abrí los ojos ligeramente. ¿Hablar? Laura abrió su bolso y sacó un pequeño dispositivo metálico. Lo colocó sobre la mesa. Una grabadora. Con esto basta. Clara observó el aparato con atención. ¿Quieres grabarlos? Laura asintió. Exactamente. Luego me miró directamente. Mercedes, tienes algo muy poderoso en tus manos. ¿Y qué es? Tu presencia. Fruncí el ceño. No entiendo. Laura sonrió ligeramente. Ellos creen que todo se salió de control. Están nerviosos, asustados, tratando de protegerse entre ellos. Eso significa que cometerán errores. Tomó la grabadora y la activó por unos segundos. Si vuelven a discutir delante de ti, si empiezan a culparse, si dicen algo que confirme lo que sospechamos. Levantó el dispositivo. Esto lo registrará todo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Laura apagó la grabadora y me la entregó. Es pequeña. Puedes tenerla contigo. Clara preguntó con cautela. ¿Y después qué? Laura respondió con absoluta tranquilidad. Después llamaremos a la policía. La palabra resonó en la habitación. Policía. Miré el pequeño aparato en mi mano. Todo lo que había vivido en las últimas horas parecía irreal. El accidente. La celebración de mi muerte. Las mentiras. Y ahora estaba a punto de enfrentar directamente a mi propia familia. Laura se levantó de la silla. Vamos. Clara nos miró con preocupación. ¿Van a volver a la casa ahora? Laura asintió. Sí. Luego me miró. Pero hay algo importante que debes recordar. La observé en silencio. No discutas. No los acuses. Solo escucha. Deja que hablen. Guardé la grabadora en el bolsillo de mi abrigo. Mis manos ya no temblaban, porque en ese momento algo dentro de mí había cambiado. No era solo una madre herida. Era alguien que finalmente estaba lista para descubrir toda la verdad. Laura abrió la puerta de la casa de Clara. El aire frío de la noche volvió a rodearnos. Mi casa estaba a pocos metros. Las luces seguían encendidas en la sala. Las sombras de 3 personas se movían detrás de las cortinas. Daniel, Carla, Rafael. Laura me miró una última vez. ¿Estás lista? Respiré profundo. Sí. Caminé hacia la puerta de mi casa. La abrí lentamente y entré directamente al salón donde Daniel estaba esperándome. Entré a la sala con paso lento. Las 3 cabezas se giraron hacia mí al mismo tiempo. Daniel estaba de pie junto a la mesa. Carla estaba cerca del sofá y Rafael apoyado contra la pared con una copa en la mano. Cuando me vieron entrar otra vez,
El silencio cayó sobre la habitación como una sombra. Laura caminó detrás de mí, sin decir una palabra. Daniel frunció el ceño. ¿Ahora trajiste compañía? Laura avanzó un paso y habló con voz tranquila. Mi nombre es Laura Ocampo. Daniel abrió los ojos con sorpresa. La abogada de mi padre. Laura asintió. Exactamente. Nadie dijo nada durante unos segundos. Yo podía sentir el pequeño peso de la grabadora en el bolsillo de mi abrigo. Recordé lo que Laura me había dicho. No discutas. Solo escucha. Daniel cruzó los brazos. No entiendo qué está pasando aquí. Laura respondió con calma. En realidad, es muy simple. Mercedes quiere aclarar algunas cosas. Carla se movió nerviosa. ¿Aclarar qué? Laura señaló la mesa. La celebración que tenían preparada esta noche parece un buen punto para empezar. Carla se puso rígida. Eso no es lo que parece. Rafael soltó una risa seca. Claro que lo es. Todos lo miraron. Rafael levantó las manos. ¿Qué? Ahora vamos a fingir que no estábamos celebrando. Daniel lo miró con furia. Cállate. Rafael lo ignoró. Nos enteramos del accidente, pensamos que Mercedes había muerto y abrimos una botella. No es el fin del mundo. Carla se giró hacia él. No puedes decir eso. Rafael la miró con desprecio. ¿Y qué quieres que diga? ¿Que estábamos rezando? El ambiente comenzó a tensarse. Daniel pasó una mano por su cabello. Esto se está saliendo de control. Laura permanecía completamente tranquila. Eso suele pasar cuando la verdad empieza a aparecer. Daniel la miró con molestia. Usted no tiene nada que hacer aquí. Laura respondió con la misma serenidad. Estoy aquí porque Mercedes me lo pidió. Carla intervino rápidamente. Mercedes está confundida. Después del accidente es normal que esté alterada. Sentí una pequeña presión en el pecho al escuchar esa frase. Exactamente lo que habían planeado. Laura inclinó ligeramente la cabeza. ¿Confundida? Carla asintió con insistencia. Sí. Está interpretando mal todo lo que ocurrió. Rafael resopló. No la defiendas tanto. Carla lo miró furiosa. ¿Y qué quieres que haga? ¿Tú fuiste al aeropuerto? El silencio cayó de golpe. Daniel giró la cabeza hacia Rafael. ¿Fuiste al aeropuerto? Rafael apretó los labios. Eso no importa ahora. Carla levantó la voz. Claro que importa. Laura observaba todo con una calma casi inquietante. Daniel dio un paso hacia Rafael. Te pregunté algo. Rafael finalmente respondió. Solo fui a ver si ella había abordado. Daniel se quedó inmóvil. ¿Para qué? Rafael señaló hacia Carla. Porque ustedes estaban desesperados con el plan. Carla negó inmediatamente. No me metas en esto. Rafael se rió. Demasiado tarde para eso. La tensión en la sala se volvía cada vez más pesada. Daniel miraba a uno y a otro, como si el suelo se estuviera abriendo bajo sus pies. Carla se acercó a él. Daniel, no escuches lo que dice. Él fue quien sugirió todo esto. Rafael levantó la voz. Mentira. Tú fuiste la primera en hablar de la herencia. Carla gritó. Porque tú dijiste que era imposible que sobreviviera. Daniel golpeó la mesa con el puño. Basta. Los tres se quedaron en silencio por un segundo. Podía ver el miedo creciendo en sus rostros. Laura dio un paso adelante. Parece que hay muchas versiones de la historia. Daniel respiraba con dificultad. Esto es una locura. Rafael lo señaló con el dedo. No es una locura. Tú querías el dinero tanto como todos. Daniel apretó los dientes. Cállate. Carla comenzó a llorar. Yo nunca quise que esto llegara tan lejos. Rafael respondió con sarcasmo. Claro que sí. Carla levantó la mirada. Tú dijiste que si ella tomaba ese vuelo, todo sería más fácil. Daniel se volvió hacia él con furia. ¿Dijiste eso? Rafael levantó las manos. Solo repetí lo que ustedes ya estaban pensando. Daniel comenzó a caminar de un lado a otro. Esto no está pasando. Carla habló con desesperación. Daniel, tenemos que mantener la calma. Rafael volvió a reír. ¿Calma? La mujer que debía estar muerta está parada frente a nosotros. Esas palabras parecieron romper algo dentro de Daniel. Se giró hacia Rafael con el rostro completamente rojo. Si todo hubiera salido como queríamos, nada de esto estaría pasando. El silencio fue absoluto. Podía escuchar mi propio corazón latiendo. Laura sacó la grabadora de mi bolsillo con un movimiento tranquilo. Presionó el botón. El pequeño dispositivo emitió un clic suave. Eso es suficiente. Daniel la miró confundido. ¿Suficiente para qué? Laura levantó la grabadora.
para demostrar exactamente lo que acaba de decir. Carla palideció. Rafael dejó de sonreír. Daniel se quedó inmóvil. Laura guardó el aparato en su bolso. Luego sacó su teléfono. Creo que ya escuchamos todo lo necesario. Marcó un número. Esperó un segundo. Buenas noches, oficial. Necesitamos que envíen una patrulla a esta dirección. La habitación volvió a llenarse de silencio, porque en ese momento todos entendieron lo mismo. La conversación acababa de terminar, pero el verdadero problema apenas estaba comenzando. Después de que Laura colgó el teléfono, el silencio en la sala se volvió casi insoportable. Nadie se movía. Carla seguía de pie junto al sofá, con las manos temblando. Rafael miraba la puerta como si estuviera calculando cuánto tiempo tardaría en abrirse. Daniel respiraba rápido, con los ojos fijos en la grabadora que Laura había guardado en su bolso. El sonido de las sirenas llegó primero como un murmullo lejano. Luego se hizo más fuerte. Cada segundo parecía durar más que el anterior. Daniel fue el primero en reaccionar. «Mamá», dijo con voz quebrada. Lo miré en silencio. Él dio un paso hacia mí. «Mamá, por favor, esto no tiene que llegar tan lejos». No respondí. Daniel siguió hablando con desesperación. «Fue un error. Todos estábamos confundidos. Nadie quería hacerte daño». Laura permanecía a mi lado, tranquila. Carla comenzó a llorar. «Mercedes, por favor, tú sabes que nunca quise que esto pasara». Rafael resopló. «No finjas ahora». Carla lo miró con rabia. «Todo fue idea tuya». Rafael respondió con frialdad. «No empieces otra vez». Las sirenas se detuvieron frente a la casa. Daniel me miró con pánico. «Mamá, soy tu hijo». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Durante un instante, recordé al niño que corría hacia mí cuando llegaba del trabajo, el niño que se dormía apoyando la cabeza en mi hombro. Pero el hombre que estaba frente a mí ahora era diferente. Respiré profundamente antes de hablar. Mi hijo nunca habría celebrado mi muerte. Daniel cerró los ojos como si esas palabras lo hubieran golpeado. En ese momento, alguien golpeó la puerta. Laura caminó hacia la entrada y la abrió. 3 oficiales entraron a la casa. El que parecía estar a cargo observó la habitación con atención. «Buenas noches». Laura habló con seguridad. «Soy Laura Ocampo, abogada. Hemos reportado un posible intento de homicidio y tenemos una grabación que respalda lo ocurrido». El oficial asintió. «¿Quién es Mercedes Álvarez?». Levanté la mano. «Yo». El hombre me miró con respeto. «Señora, necesitamos que confirme si desea presentar una denuncia formal». Miré a Daniel, luego a Carla, luego a Rafael. Las 3 personas que durante años habían formado parte de mi vida ahora parecían extrañas, casi irreconocibles. Asentí. «Sí». El oficial dio una señal a los otros agentes. Rafael fue el primero en reaccionar. «Esto es ridículo», dijo levantando las manos. «Solo fue una discusión». Uno de los agentes se acercó a él. «Señor, por favor acompáñenos». Carla empezó a llorar con más fuerza. «No pueden hacer esto, no hicimos nada». Laura habló con voz firme. «La grabación dirá lo contrario». Daniel dio un paso hacia mí, cuando vio que los agentes se acercaban. «Mamá, por favor». Sus ojos estaban llenos de miedo. «No permitas esto». No respondí. Los oficiales comenzaron a colocarles las esposas. Rafael protestaba en voz alta. Carla seguía llorando. Daniel guardó silencio mientras lo sujetaban. Antes de que lo llevaran hacia la puerta, volvió a mirarme. Había algo en su mirada que no supe reconocer. Quizá miedo, quizá vergüenza, quizá simplemente el final de una mentira demasiado grande. Cuando la puerta se cerró detrás de los policías, la casa quedó en silencio. El mismo lugar donde habían celebrado mi muerte ahora estaba vacío. Laura exhaló lentamente. «Esto apenas comienza». Asentí. Las semanas siguientes fueron largas. Hubo declaraciones, investigaciones, audiencias. La grabación que Laura había hecho aquella noche se convirtió en la pieza central del caso. Las palabras de Daniel, claras y sin posibilidad de interpretación. Si todo hubiera salido como queríamos. La fiscalía presentó cargos formales. Conspiración, fraude, intento de homicidio. Durante el juicio, cada uno intentó salvarse culpando a los otros. Rafael dijo que solo seguía instrucciones. Carla afirmó que nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos. Daniel trató de explicar que estaba desesperado por deudas, pero la verdad ya estaba registrada. La sentencia llegó semanas después. Rafael fue condenado a 15 años de prisión. Carla recibió 8 años por su participación en el plan.
Daniel recibió la condena más larga, 20 años. Cuando escuché la decisión del juez, no lloré. No sentí alivio inmediato. Sentí algo más complicado. Un dolor profundo por el hijo que había perdido. Y al mismo tiempo una sensación inesperada de libertad. La libertad de saber que la verdad había salido a la luz. 3 semanas después del juicio, hice algo que había estado posponiendo. Fui al cementerio. El camino era tranquilo. Las hojas se movían suavemente con el viento de la tarde. Caminé entre las filas de lápidas hasta llegar al lugar que conocía de memoria. La tumba de mi esposo. Me detuve frente a ella con las flores blancas en las manos. Durante unos segundos no dije nada. Solo miré su nombre grabado en la piedra. Habían pasado muchos años desde que lo perdí, pero nunca había sentido su ausencia tan claramente como en ese momento. Me arrodillé lentamente frente a la lápida. Y entonces, por primera vez desde que todo había comenzado, dejé que el silencio dijera lo que mi corazón todavía estaba tratando de entender. Me quedé frente a la tumba de mi esposo durante un largo rato. El viento movía suavemente las flores que había dejado sobre la piedra. Pasé mis dedos por su nombre grabado y sentí una tristeza tranquila, distinta a la que había sentido durante todo el proceso. Respiré hondo. Tenías razón, susurré finalmente. Yo no quería verlo. Durante años, él había intentado advertirme que estaba consintiendo demasiado a Daniel, que darle todo sin límites podía convertirlo en alguien que no valorara nada. Pero yo siempre lo defendí. Siempre creí que el amor era suficiente. Ahora entendía que a veces el amor también puede cegarnos. Después del juicio tomé una decisión que llevaba tiempo necesitando. Vendí la casa. No quería seguir viviendo en un lugar lleno de recuerdos que ya no significaban lo mismo. Con ese dinero compré una casa pequeña cerca del mar. No era grande ni lujosa, pero cada mañana cuando abría la ventana podía escuchar las olas y sentir el viento del océano. Ya no había discusiones. Ya no había presión. Ya no había personas esperando algo de mí. Solo quedaban el mar, el viento y una paz que hacía años no sentía. Algunas tardes camino por la orilla y dejo que el agua toque mis pies. A veces pienso en todo lo que pasó. En el accidente. En la traición. En las decisiones que cambiaron mi vida. Y siempre llego a la misma conclusión. Sobreviví a un accidente, pero también sobreviví a la traición. Un día, mientras miraba el horizonte, entendí algo que no había considerado antes. No había perdido mi vida. Había empezado otra. Una segunda vida. Más tranquila. Más libre. Más mía. Si esta historia te hizo reflexionar, déjame saber desde qué ciudad nos estás viendo. A veces creemos que conocemos a las personas que más amamos, hasta que la vida nos muestra la verdad. Si esta historia te llegó al corazón, puedes dejar un like, suscribirte al canal y compartir tu opinión en los comentarios. Gracias por escuchar mi historia. Nos vemos en la próxima.